Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en el espacio Levántate New York. Ya tenemos nuestro segundo invitado en este diálogo matutino de Levántate New York. Nosotros trayendo gente importante que tiene cosas importantes que informar a la comunidad. Ya ha estado con nosotros en el espacio, pero vía link. Hoy lo tenemos aquí. Tenemos el privilegio de tener en nuestros estudios de Levántate New York al doctor Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano en la República Dominicana. Bienvenido al espacio. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Ustedes siempre en el marco de la generosidad más amplia, pues nos dan la oportunidad de conectar con el gran público que reside en esta urbe, ¿no? Doctor, nos gustaría iniciar por ahí, porque usted escuchó parte de la conversación que estaba aquí, y que una persona y una entidad que trabaja valores en la República Dominicana, que queremos rescatar y posicionar y dimensionar como corresponde los padres y el pensamiento de nuestros hombres patrios. ¿Qué opinión le merece a usted esta nota que estábamos discutiendo en el asunto de que un nuevo exaltado, un inmortal del deporte, David Ortiz, ahora es un empresario del cannabis, o en buen término común como le conocemos la marihuana? ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Eso es patrio o qué? Bueno, yo le escuché a usted con mucha propiedad decir, y ciertamente es así, que hay visiones y puntos de vistas. En el caso mío, yo hago una reflexión y digo que en la medida en que uno en la vida pública asume determinados compromisos, y a veces se asumen porque se le hace un tributo, un reconocimiento a usted, y eso va de alguna manera delineando una imagen, una conducta y una figura. Cuando las figuras tienen repercusión importante en segmentos de trascendencia y privilegiados como es la juventud y la niñez, las personas tienen que tener cuidado, porque ciertamente las cosas pueden ser legales, pero por ser legales, como dice la Constitución Dominicana, y es un principio que no es propio de República Dominicana y nada más, trasciende el mundo del derecho constitucional, que dice que la ley debe propender a un fin útil y justo. Es decir, no es simplemente ley, es que la ley sea justa y útil. Y si una ley evidentemente se impone, como está pasando en el mundo con el asunto que tiene que ver con sustancias controladas y particularmente la marihuana, hay países que están permitiendo todo tipo de droga. Pero no por eso, por más leyes que haya, eso conduce, ¿verdad?, al mejor destino. Yo pienso que en el caso de David Ortiz, sin duda, él hace tiempo que ha necesitado de buenas asesorías. Su padre reaccionó con mucha indignación cuando ocurrió lo que ocurrió en Santo Domingo, que él por poco pierde la vida. Ese era un hecho que debió llevarlo a él a la reflexión más profunda para evitar este tipo de paso. Estoy seguro que su padre no sabe de esto y se sorprende. ¿Por qué? Porque él está comprometido. Él tiene un compromiso con su país, con su patria. Él levanta la bandera dominicana y compromete la bandera dominicana. Por tanto, a mí me parece que es un desacierto. Hay gente que lo va a justificar, pero ese es su derecho. Pero mi posición clara es que es un desacierto, y penosamente, uno que acaba de aplaudirlo, le es duro ahora una recriminación, ¿no? Oscar Pérez. Bueno, bienvenido, Oscar Pérez. Hola. Sobre el tema se puede hablar por años, porque Sí. son valores morales. Sí. Nosotros podemos traer la época de los años 30, la prohibición en los Estados Unidos, los resultados. Hay muchísimas cosas, pero usted es el presidente del Instituto Duartiano, Sí. y la figura de Duarte ha sido una figura que ha tenido alta admiración, padre de la patria, pero al mismo tiempo todavía está llena de controversias. Cuando nosotros vamos a definir a Juan Pablo Duarte, hay voces que lo presentan como el fundador de un grupo racista cuya única misión era separarse de los haitianos porque los haitianos eran negros.
Mientras que nosotros podemos ver Balaguer y todo lo que nosotros llamamos la cosmología histórica de la República Dominicana, que lo presentan como aquella persona en que sacrificó su fortuna, sacrificó su salud, sacrificó su vida y demostró ejemplos de honorabilidad increíbles en la creación del país, de nuestro país, que es la República Dominicana. ¿Es posible combinar ambos o es imposible? ¿Cómo nosotros podemos definir a Duarte? Perfecto. Mire, en el concierto de opiniones, hay opiniones que son generadas por el desconocimiento de la historia. Otras son de historiadores conscientes que su línea de acción es llevar en contra posiciones históricas para ellos aparecer como la contraparte de una corriente sostenida en el tiempo, desde el punto de vista histórico. A Duarte hay que verlo como lo que fue: una figura singular, un visionario. Nada más hay que pensar lo que era la ciudad principal de esa parte de la isla de Santo Domingo, que era precisamente Santo Domingo. ¿Qué era? La calle Las Damas por un lado, la avenida Mella por otro, la avenida del Puerto Camaño Deño por otro y la Palo Hincado. Esa era la capital. La gran ciudad. Un cuadrante. Y ese hombre visionario trabajó para un proyecto de república. Por eso los conservadores nunca creyeron, le llamaban imberbes, jóvenes, ilusos, sin propósito, que no sabían lo que estaban planteándose. Sin embargo, Duarte levantó la consigna, la pura y simple, la independencia, no separación, independencia. Trabajó hasta ser consciente ese pueblo, pero le voy a decir una cosa. Duarte no fue el hombre que enfrentó a Haití porque era un pueblo cuya composición es predominantemente negra. No. Al contrario, él, en su admiración y en su ideario, está el criterio claro de que él admiraba al pueblo haitiano y decía: cada vez que los veo luchar denodadamente por conquistar su libertad. Pero además, dentro de su poesía, que él no era el poeta, pero escribía la poesía y la concebía y le daba contenido y sabía hacer rima y ritmo de la misma. Entonces él habla de los blancos, negros, cobrizos, cruzados, y llama que juntos marchemos, ¿verdad?, unidos. Es decir, Duarte no tuvo prejuicio, pero por eso incorpora y le da a Sánchez, que era de color. Sánchez, inclusive, cuando él conforma la Sociedad Patriótica, él, cuando lo nombran general en jefe de el futuro Estado, ¿verdad?, él nombra 4 coroneles. ¿A quiénes? A Vicente Celestino, su hermano mayor, a Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, Ramón Mella y Sánchez. Entonces, ¿por qué él nombra a Sánchez? ¿Por qué le da beligerancia? ¿Por qué él pone a Sánchez como discípulo? Que Sánchez siempre lo dijo y lo reveló. Por eso corrió la suerte de verse en peligro de muerte cuando rodean la casa de Duarte, que va a Charles Gerard en 1843 a Santo Domingo, ya investido de presidente porque habían destronado a Boyer. Y se presenta allí ese ejército con Charles Gerard a la cabeza, cuando se da cuenta que Duarte ha trabajado en las juntas populares para su proyecto más que para Haití. Y entonces Sánchez, que se entera por allá por San Pedro de Macorís, en los llanos, de esa situación, a caballo coge para Santo Domingo y cruza el río Osama al nado. ¿Con qué propósito? Dice, le dice a su padre, cuando su padre se resiste a decirle dónde está el escondite de Duarte, él dice: un juramento nos liga. Yo estoy dispuesto a morir junto a él, dígame. Y si usted no me dice, me voy a arrojar frente a las tropas y me voy a inmolar.
Y ahí es que don Juan José Duarte Rodrigo, el padre de Duarte, le dice dónde él está. ¿Entiendes? ¿Dónde quiere que se encuentren? Ese Duarte que hizo esa conciencia, que creó las condiciones, porque contrario a lo que, porque también se habla de la independencia efímera, queriendo presentar la independencia efímera como una independencia, que nunca lo fue. La de Núñez de Cáceres. Que nunca lo fue. Esa sí fue una separación. O un intento. Una Bueno, sí, separación porque era inmediata, un porque país se inspirado separó. en la gran- Se separó de España y al final la Gran Colombia ni sabía que ellos tenían ese propósito Sí, y eso mandaron eso es así. al periodista Pineda y se queda Pineda y ni siquiera retorna a decir qué pasó. Doctor, yo creo que ¿Entiendes? parte de eso también es que nuestros historiadores hemos visto a un Duarte, y por eso lo vemos como un Duarte débil a veces, como Nunca usted lo entiende. fue. Nunca. Sí, pero los historiadores, porque nos pintan un Duarte Sí. idílico, Desdibujado. un Duarte desdibujado, Sí. ni siquiera un Duarte humano, Sí. porque se supone que Duarte debió tener su familia, ¿me entiendes? Entonces esa parte de Duarte no la conocemos, nos pintan Sí. un Duarte que prácticamente era surreal. Sí, de ahí que Balaguer escribió El Cristo de la Libertad. El Cristo de la Libertad. Lo elevó a un nivel tal que parecía inimitable, Inmaculado. no el revolucionario que fue. Y le voy a decir, el hombre que tocaba guitarra, que flauta, que daba serenata, que tuvo sus novias formales, en 2 casos, 2 compromisos con sortijas formales. El Duarte que se iba a Guibia con el grupo de jóvenes. El líder inequívoco de esa juventud que los conquistó hasta llevarlo a hacer un juramento y hacer un trabajo. Y los llevó también, como fue Duarte, que ingresaron a la Guardia Nacional Haitiana. Y Duarte entró como cabo y salió como coronel. Tuvo 9 años en ese proceso de preparación. Cuando ellos salen de ahí, salen militares formados de carrera. Inclusive, por eso él forma esa sociedad patriótica. La sociedad patriótica fue un ejército secreto. Se dieron rangos, como he dicho. Y Duarte tenía el suyo. Y dirigía aquello de manera magistral. Y realmente a Duarte le impidieron, eso sí hay que decirlo, que fuera al campo de batalla. Se lo impidió la Junta que tenía el control, Bobadilla, y Bobadilla respondía a los despropósitos de Santana. Cuando Duarte entra en divergencia con Santana en Sabanagüey y Baní, que Duarte es partidario del ataque a las tropas haitianas que estaban en Azua, y les reitera y le hace hasta un croquis de ataque en lo que era su estrategia, y Santana no da respuesta. Él se dirige a la Junta Central Gubernativa y le pide que le autorice tomar la ofensiva. ¿Qué hace la Junta de Gobierno? La Junta Central Gubernativa llama a Duarte con su Estado Mayor a Santo Domingo y deja a Santana haciendo el liderazgo con las fuerzas armadas de entonces, no improvisadas en cierto modo. Y efectivamente logra su despropósito, que este hombre haga liderazgo armado frente a Duarte, que lo saca del ámbito. Ahí es que Duarte hace la llamada rendición de cuentas, ¿entiendes? Pero todavía más, cuando quiso incorporarse en otras oportunidades se lo impidieron, y la última fue cuando regresó, porque eso hay que decirlo también, de Venezuela, ¿verdad? En 1864, cuando se entera que había sido conculcada la independencia nacional, y vende bienes en Venezuela, viene en una embarcación, trae a Candelario Kendo, de un alto oficial venezolano, viene con Espina y otros más. Y bueno, el asunto es que cuando él llega, que se presenta al Estado Mayor y al gobierno en armas de la Restauración, a él no le asignan funciones aquí, ¿verdad? En el terreno de la acción. A todo el mundo lo incorporan. Al único que no incorporan es a Duarte. Y entonces después vienen con el asunto de una designación como plenipotenciario, ¿sí? Para que se vaya a Venezuela y procure recursos y mande recursos. Una forma elegante de expulsarlo del territorio. Eso pasó con Duarte. No lo dejaron ir al campo de batalla, se lo impidieron y fomentaron el liderazgo de Santana. Por eso es que Duarte, cuando el 9 de junio de 1844 advierte que se está comprometiendo la soberanía y que se está cediendo
la península y Bahía de Samaná a Francia a cambio de apoyos económicos y militares, cuando ya Duarte después de mucho luchar, tratando de llegar a un entendimiento sin comprometer la soberanía, cuando él ve que ya es inminente la firma, da un golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa. Eso no se puede olvidar. Y coloca a Sánchez en la presidencia. Y duran un mes mandando. Ahora, sin la fuerza suficiente, porque la fuerza la tenía Santana. Y efectivamente, entró con la fuerza que tenía en el sur y terminó con un contragolpe, deponiendo a los trinitarios y entonces haciendo lo que le dio la gana. Nosotros podemos decir que la independencia de Haití fue seguida inmediatamente de una cuasi guerra civil. Pero claro, pero fíjese una cosa, es que la gente cree que la independencia fue el disparo del trabuco de Mella. Ese fue un anuncio de que estaban dadas las condiciones para la proclamación de un acto cívico. El trabucazo se hace en la Puerta de la Misericordia, en la Puerta del Conde, entonces Baluarte de San Genaro, y se hace el acto cívico, formal, solemne. Ahora, 20 días después de proclamada la independencia, estamos hablando del 19 de marzo, se da una batalla campal fuerte en Asua, pero ya se habían dado algunos incidentes, encuentros armados en Neiva, ¿entiende? Y de ahí hasta 1856, es decir, 12 años, entre batallas, combates y encuentros importantes, 29, para consolidar la independencia nacional. Por eso es que cuando vienen a hablar de que la restauración, no, óyete, esa fue la gran guerra. ¿La restauración? No, la independencia nacional. Porque la restauración fue con respecto a España. Y hubo una cesación de fuego porque intervino la reina y hubo un acuerdo. No es que no tienen mérito esos patriotas, lo tienen. Pero no hay duda que la lucha fuerte de la consolidación de la independencia, óigame, sin ningún ejército entonces, porque no había ejército, fue ese hombre descamisado, descalzo, que con su machete de labranza, con palo, con piedra, con lo que tuviera en la mano hizo la guerra, con un fuerte espíritu, iba ganando y conquistando armas de un ejército preparado, porque como ustedes saben, Haití se había emancipado y había conseguido su independencia en 1804 y había recibido el reclutamiento de las fuerzas armadas francesas. La República Dominicana no tenía entonces ninguna experiencia militar importante que no fuera precisamente la situación de Haití y las limitaciones propias de Haití. Doctor, o sea, ¿qué hizo o qué hicieron los trinitarios? O sea, ¿cómo se la jugaron para lograr que el pueblo en ese momento, que era españolizado, ¿no? En ese momento, cuando la ocupación haitiana dejara de pensar en que la ocupación haitiana no era favorable a los pretextos nacionalistas de independencia de Duarte, cuando en realidad se dice que durante esa ocupación, cuando llegaron ellos, no llegaron acabando, como se quiere, como dice nuestra historia, matando, que no hicieron nada de eso, que nos ha vendido una historia falseada, y que los haitianos fueron hasta pedidos, los haitianos fueron hasta pedidos por los propios que vivían de esta parte oriental. Sí. Si es cierto eso, ¿por qué? ¿Qué hizo Duarte para revertir eso y demostrarle a los dominicanos que no era favorable esa ocupación? Bueno, mire, como usted sabe, cuando se produce la invasión haitiana en 1822, Duarte tiene 9 años de edad. Ahora, a Duarte lo marca la conducta de su padre, que fue, dicen que el único. José. Sí, don Juan José Duarte Rodríguez. Que fue el único, dicen historiadores, yo pienso que pudo haber otro, que se resistió a firmar el documento que pasaron los haitianos para que se firmara, dando aquiescencia a su presencia en el territorio. Él asumió una actitud, el padre de Duarte asumió una actitud crítica y de resistencia. Pero naturalmente Duarte entendió, primero a él lo marca también, además de eso, su viaje al exterior, el hecho de que el capitán del barco le recriminara y él queriendo levantar la condición de dominicano sin poder porque su pasaporte decía haitiano, sin lugar a duda.
Y cuando él regresa, ya regresa con su proyecto muy claro. Con su proyecto ya perfilado. Y él llega a la conclusión de que hay que hacer conciencia en la población de la importancia de conceptos y principios como libertad, soberanía, independencia, democracia, inclusive el rol trascendente del poder municipal. Entonces comienza a vincularse a quienes estaban ya con las inquietudes. En el caso de José María Serra, que producía un periódico pequeño, una hoja suelta que la tiraba por debajo de la puerta, nadie sabía quién era, llamando a la conciencia, al levantamiento. Y entonces Duarte le dice a Serra, cuando descubre que es él, le dice: mira, te voy a ayudar, duplica la cantidad de ejemplares. Pero al final Duarte le dice: mira, nosotros así no vamos a llegar a ningún lado, tenemos que organizarnos, porque no es solo despertar a la gente, y si despierta a la gente, ¿qué? Hay que luchar organizadamente. Ahí es que levanta la estrategia inequívoca, importante, trascendente, de llevar conciencia a través de, primero, organizarse en ese grupo que jura y signa con su sangre ese juramento. Lo segundo, entonces, ir avanzando con esa forma secreta de grupos de tres, que si se descubría uno, no así los otros, y no había cómo afectar el movimiento en su tronco, y avanza en ese sentido. Cuando se siente casi descubierto, entonces forma la filantrópica y la dramática, y aparece ya públicamente con las obras de teatro, con las poesías, con el canto, con las arengas. Hasta los haitianos iban a esas cuestiones que eran públicas, pero la sociedad secreta hacía su trabajo secreto y se mantuvo con su trabajo secreto. Entonces él logra ese propósito de concienciación, que le voy a decir una cosa: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los años difíciles de los 12 años del presidente Balaguer, siguió ese proyecto. O sea, la forma, los grupos Teatro Estudio, la rondalla, todas estas cosas. Yo soy trinitaria, lo primero, es más, yo soy patriota, pero me gustaría amar a mis líderes, mis héroes, sobre la base de la verdad y de la certeza. Siempre me he preguntado, usted decía en un principio, siempre me he preguntado el hecho de por qué Juan Pablo Duarte no retorna a la patria cuando se da la amnistía por Manuel Jiménez, sí. Por Manuel Jiménez, sí. Que dan la amnistía, regresan casi todos, incluyendo a su hermano, sí. ¿Verdad? Ay Dios, se me fue un lapsus. El hermano de Juan Pablo Duarte regresa. Vicente Celestino Duarte. Vicente Celestino regresa a la patria. También me gustaría saber, ¿no son los historiadores dominicanos un poco como racistas, si podríamos decirles, o no dimensionan como corresponde, por ejemplo, la familia Sánchez? Porque si alguien aportó en vida y sangre a la patria, fueron los Sánchez, porque en el 1845 muere junto con ella, con María Trinidad Sánchez, muere un sobrino. Andrés Sánchez, hermano de Francisco de Rosario. Exactamente, muere un sobrino. Sí, también fusilado muere el propio Francisco de Rosario Sánchez. Sin embargo, vemos que de la parte de los otros trinitarios, me corrige, por favor, sí. no hay ningún caído en esos términos. Por ejemplo, la familia Duarte sale al exilio, vive en Venezuela, que eso lo vamos a traer para otro tema. Muchos dicen que no tan en mala, porque incluso políticos de mucha influencia eran, bueno, pero eso vamos a hacerlo. Entonces, también de parte de Ramón Matías Mella, tampoco. Entonces, ¿por qué se da eso? Cuando en forma muy particular yo pienso que si alguien aportó a la patria en una forma significativa, con vida y con sangre, fueron los Sánchez, pero manejamos esa parte y solo reivindicamos la figura de Juan Pablo Duarte. Mire, una cosa son los mártires y otra cosa son los héroes. Sánchez era un héroe. Mire, es que hay que ver las cosas en su contexto. Primero, Duarte fue el líder, inequívoco, reconocido por ellos mismos, por Sánchez, por Mella, que lo veían como el líder y el hombre que tenían que oír, al que le escribían. Ahí están las comunicaciones originales, inclusive.
de todas esas comunicaciones que se le dirigían a Duarte allá. Duarte tenía que preservarse porque él era el líder. Él no podía echarse a ruedo así por así. Y valió la pena que se preservara. Pero tenemos que entender lo siguiente. En ese juramento que lo redacta Duarte, que en el origen no estaban ni Sánchez ni Mella, Duarte dice: ese estado que vamos a fundar se va a llamar República Dominicana. Primero. Segundo, tendrá su correspondiente escudo de armas. La bandera será un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca. La divisa es Dios, Patria, Libertad, que hoy la Constitución de la República retiene en el artículo 34 como el lema nacional de los dominicanos: Dios, Patria y Libertad. Esos son los emblemas patrios que los consigue Duarte, pero por si faltaba algo, un proyecto de constitución que comienza con un artículo 1 que de alguna manera esboza el principio de legalidad y lo que es el Estado de Derecho. Dice: gobernantes y gobernados tienen que someter sus actuaciones a la ley. Dicho de otra manera, nadie está por encima de la ley. Principio de legalidad. Entonces, el Estado de Derecho se caracteriza por el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las decisiones de la autoridad legítima. En ese proyecto de constitución, Duarte en 3 ocasiones se refiere a la soberanía de la patria, a la soberanía de la patria, a sabienda de lo que podía venir, porque ese proyecto precedió la Constitución de noviembre de 1844, pero Duarte sabía que estaba bregando con unos vendepatrias y tenía que blindar constitucionalmente al Estado dominicano para que fuera Estado, porque precisamente el Estado es Estado cuando tiene un gobierno propio e independiente y hace uso de la autodeterminación, de la soberanía, del principio, ¿verdad?, principalísimo de respetar los demás estados sin intervención, pero sin aceptar intervención, como decía Duarte, ni de los nuestros y menos de los extraños. Doctor, ¿cuál era la posición anterior al levantamiento? Fue en Montegrande, donde los negros se levantaron. Sí. Okay. De los trinitarios con respecto a la esclavitud. Era claro. Porque, o sea, ¿hay algún tipo de documento que establece claramente bueno, que pero la esclavitud el hecho de que Duarte le presente ese proyecto de constitución y le presente ese juramento y ellos luchen por salirse de un estado, porque yo le voy a decir una cosa. No, perdone. La constitución que rigió la República Dominicana entre 1800, lo que hoy es la República Dominicana entre 1822 y 1844, sí, claramente establece la ilegalidad de la esclavitud en el territorio. Bueno, la pregunta es la siguiente: sí, en los documentos de los trinitarios, sí, en esa primera, antes del levantamiento de Montegrande, si hubo un artículo que establecía claramente la prohibición de la esclavitud. El problema es que no había esclavitud. Cuando ya Duarte articula su proyecto de constitución y cuando sobreviene la constitución de 1844 de noviembre, ya no había esclavitud. Pero hubo movimiento en Montegrande y precisamente por eso. Oye, pero eso eran cosas aisladas, ya no había esclavitud como tal, porque ya estaban los rigiendo los haitianos, los códigos franceses, que eran los códigos haitianos. Claro. ¿Entiendes? Inclusive, ¿tú quieres que te diga una cosa? Ajá. En la reforma de 1843, que fue donde Duarte interviene, porque recuerden que Duarte, como estratega, hizo algo parecido a lo que hizo Núñez de Cáceres, solo que Núñez de Cáceres se lanzó al vacío prácticamente, procurando ponerse debajo del manto de la Gran Colombia. Y cuando manda a Pineda a hablar con Bolívar, Bolívar está peleando en Ecuador, él no está por todo esos contornos. Pero Pineda no retorna a rendir cuentas. Duarte manda a Juan Nepomuceno Ravelo a los Cayos, Haití. Ravelo regresa y dice: no he podido hablar con nadie. Dice Duarte: Mella, vaya usted. Está hablando el líder,
Y Mella se va a Los Cayos. Y entonces Mella regresa y dice, conversé. ¿Qué conversó? Conversé esto. Y usted le dijo, sí, nosotros apoyamos a los liberales. Y no vamos en contra de los conservadores de Boyer, que es el que nos está sojuzgando. Y efectivamente destronan a Boyer. Y entra a la dirección del Estado haitiano Charles Gerard Rivière. A partir de que se produce eso, entonces a Duarte le dan ciertos reconocimientos a los haitianos y le dan la facilidad para él moverse al interior, contactar, y él tiene la responsabilidad de organizar las juntas populares, que no eran más que un movimiento donde se iban a hacer elecciones para escoger los representantes de la parte española, ¿verdad?, frente a la constituyente haitiana de 1843. Resultado, apabulladoramente ganan los trinitarios. Despiertan los haitianos y dicen, oye, y ahí es que ingresa a territorio con el ejército Charles Gerard, porque él sabía que le habían hecho una trastada. Bueno, ¿qué pasa? Duarte, sin lugar a dudas, con esa visión extraordinaria, con esa visión de conjunto, actúa. Él realmente estaba muy claro en que él no podía perder de vista su propósito. ¿Qué pasa? Que en la Constitución de ahí, de 1843, se mantenía el asunto de única e indivisible, pero además un blanco no podía ni ejercer funciones, cargos públicos, ni tener bienes, ni bienes de ningún género, ni que se case con haitiana. Es decir, ¿quiénes eran los racistas? Si usted dice que a los días los despojaron de todos sus bienes. ¿Ah? A los días, a partir de 1822, los despojaron de todos sus bienes. ¿A qué Díaz? A la familia Díaz, a los Juan Pablo Duarte. Ah, Juan Pablo Duarte Díaz. Duarte. No, ellos lo despojan cuando ya viene, ya no, más que, porque los haitianos en realidad no despojaron a los Duarte de nada. Ni a los blancos tampoco. No. Déjame decirle, aquí en el territorio no, pero en la Constitución no podían tener bienes. No es que despojaron de nada, es que no tenían. Porque ellos tenían el control. Y para poder ocupar una función pública, un cargo público cualquiera, tenía que ser blanco. Pero está la Constitución ahí, la podemos ver, la Constitución. Pero Báez no fue senador en el... No, fueron diputados, fueron escogidos por las juntas populares. Y eran blancos. Oye, pero fue Duarte. Porque las juntas populares escogieron a esas personas aquí con Duarte, que fue que organizó las juntas populares. ¿Entiendes? Precisamente Báez es que plantea suavizar la cuestión de que, oye, permítanos siquiera tener en una proporción determinada un bien a nosotros. Y le dicen, no, eso está documentado en las actas de esa constituyente. Óigame, aquí, pero también aquí no se habla mucho del degüello de Moca. Porque sí, en el 22 entraron. Y fue de las cuestiones que se... No tiraron un solo tiro cuando entraron. Sí, porque ¿tú sabes por qué? Porque Núñez de Cáceres le entregó las llaves simbólicas. Núñez de Cáceres... Doctor, ¿no será porque los que residían, los que habitaban en ese momento en esta parte de la isla entendieron que con ellos la esclavitud que existía en República Dominicana podía ser eliminada? Esa fue una de las razones. Señores, que aquí no había esclavitud, que había en Haití. Oye, aquí había una esclavitud de menos de un 20%, que nunca llegó al 20%. ¿Y qué pasó cuando llegaron los haitianos? Pero eso no fue las principales razones por las cuales la República Dominicana no la aceptaron en la Gran Colombia. No, es que no se discutió. Es que eso nunca se discutió. Porque es que nunca Núñez de Cáceres informó siquiera de eso. Además, te voy a decir una cosa. Bolívar tenía compromiso con Haití. Eso es completamente Bolívar cierto. había recibido más de una vez ayuda haitiana. Además, a cambio de respetar. Que eliminara la esclavitud. Doctor, en este momento, porque... Yo quiero que me dejen hablar también a mí, porque yo estoy viendo que se está haciendo no estoy viendo... Yo quiero que me dejen hablar y yo tengo también mi pregunta. Adelante. No quiero hacer mi pregunta. Doctor, hay una realidad.
cuando los haitianos ocupan esta parte de la isla, los haitianos estaban en mejores condiciones que nosotros económicas. Claro, que todo el concierto del Caribe. O los que residían en esta parte de la isla estaban en una condición de miseria. Entonces, todo eso pintaba un panorama positivo para los que residían aquí. Sí, claro. Entonces, por eso no se opusieron parte de eso a esa invasión. La veían como una forma de ellos también poder lograr ciertas reivindicaciones, cierto crecimiento. Entonces, por eso no hubo ese enfrentamiento. Entonces, claro, sería bueno que usted explique eso también. Claro. La otra parte, para retirarme ya y dejarlo a ellos, es que se ha perdido la dominicanidad en este país, en nuestro país, y si las ideas duartianas ya hoy día no representan realmente las aspiraciones de los que residen en nuestro país. ¿Y cuál es la razón de que hemos llegado a esto? Exactamente. Bueno, lo primero, recuerde que todo esto estuvo precedido de España boba. Es decir, un periodo donde España miraba para otro lado, tenía muchas dificultades, no nos podía atender y nosotros estábamos a la deriva. Por eso la población no tenía mecanismos de defensa frente a nada. Pero además, no teníamos ejército, no teníamos suficiente conciencia patriótica, que por eso es que Duarte tiene que hacer la conciencia patriótica. Es decir, que ahí no se puede ni siquiera culpar, porque el país estaba abandonado. Cualquier cosa podía pasar. Si la Gran Colombia asume esto, lo hubiese asumido, porque no había condiciones mínimas para pensar en una independencia en ese momento. Por eso es que lo que pudo haber sido no fue con Núñez de Cáceres, ¿entiende? En lo que tiene que ver con el patriotismo, le voy a decir una cosa. El patriotismo late con fuerza en la República Dominicana. Todos los días las escuelas, centros, personalidades echan a andar el pensamiento duartiano. Tenemos una convocatoria para el día 6 de agosto. Ya usted verá lo que es esa marcha y lo que es una demostración de un pueblo bajo la bandera del patriotismo puro, reclamar de la comunidad internacional, de los organismos internacionales y regionales, que asuman la defensa y el apoyo de Haití en Haití y que dejen de estar pensando en que hay una solución dominicana, porque eso es inaceptable. La República Dominicana no se va a suicidar. Lo que puede pasar es impredecible. Es impredecible, pero deben evitar una situación, porque los dominicanos, desde que consiguieron su independencia, nunca han asumido una posición de debilidad o de indiferencia frente al ataque a su soberanía. De ahí que se pueden derivar cosas muy graves. Por eso estamos reclamando que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuya misión es precisamente asistir a los pueblos, naciones y países que caen en una situación de infortunio, que cumpla su rol y su papel, que se debe estar narigoneando a los dominicanos queriendo intervenir en su política interna, ¿me entiendes? Así es. No podemos concluir el espacio de Levántate New York sin decir que usted está de visita justamente en Nueva York, porque va a tomar la juramentación de la nueva filial del Instituto Duartiano. De la filial. Bueno, es para que explique así brevemente un poquito esa parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos dos filiales? Porque tenemos una que está encabezando Daisy Cabrera y tenemos una que encabeza Rafael Van Campen. No hay dos filiales. Mire, hace muchos años, usted sabe, el instituto se fundó en 1964 en Santo Domingo. Luego, una entidad que comenzó siendo como un club social, cívico, Juan Pablo Duarte, su fundador, un señor apellido Paulino, determinó cambiar las cosas. Inclusive advirtió, la nota de prensa de la época da cuenta de que él dijo que iban a dejar de ser la estructura humana
de hacer fiestas, cenas, recaudaciones, que iban a pasar a defender el ideal duartiano de los trinitarios, de los febreristas, de los restauradores. Ese fue el propósito, y fue en cierto modo siguiendo las pautas estatutarias del Instituto Duartiano de Santo Domingo. Pero ¿y qué pasó ahora? Que entonces estamos con esta dualidad. Se fomentó una relación, entonces nosotros delegamos en cierto modo la representación del instituto en esa entidad que está incorporada conforme a las leyes de Estados Unidos. ¿Entiendes? Nunca fue una filial como tal, pero hizo las veces de apoyo y de identificación plena. Nosotros siempre lo vimos bien. Ahora, cuando comenzaron a ocurrir cosas que nosotros hemos considerado impropias, de perder la perspectiva, no la difusión del pensamiento de Duarte, no el ejemplo de Duarte, no las ideas de la patria, y entonces asumir posiciones dubitativas, utilizar lo que es el podium duartiano para que lo use cualquier político, cualquier persona que tiene un interés particular, porque nosotros tenemos que hacer cosas que propendan al interés general, no particular. Bueno, pues llamamos a la gente que estaba en la dirección, le dijimos, miren, nosotros entendemos que ustedes tienen que reorientarse, nos reunimos amigablemente, creímos que ellos habían entendido lo que la directiva le informó, que fue en el marco de una reunión de la directiva en Santo Domingo. La cosa siguió de mal en peor, inclusive proclamaron su independencia en el sentido de que ellos eran independientes, y es verdad que eran independientes. Y, como ustedes son independientes, entonces nosotros lo desligamos del Instituto Duartiano. Correcto. Y estamos lanzando ahora esta filial que queremos darle el apoyo mayor, inclusive con un local aquí digno, representativo, y donde pueda concurrir el dominicano a procurar información, a procurar un video, a procurar esos documentos, materiales para todo lo que sea necesario, literatura, imágenes, exactamente. Pero hay una realidad, eso. hay una realidad en República Dominicana. Mientras eso ocurre, las ideas, pese a que usted dice lo contrario, duartianas, han ido perdiendo fuerza con estos antinacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el mordimiento de nuestro territorio y la ocupación meticulosamente que se viene produciendo en la República Dominicana por parte de los haitianos, con la anuencia de los gobernantes, todos? Cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esa marcha demanda, la intervención de esos organismos, ¿verdad?, a favor de Haití, pero esa marcha demanda el cumplimiento de la ley migratoria, el cumplimiento de la ley laboral, la aplicación estricta de políticas migratorias y la defensa del registro civil, que es donde se libra la nacionalidad dominicana, el cese de ese paritorio en que han convertido la República Dominicana, llevando entidades nacionales y extranjeras haitianas a parir a la República Dominicana, creando el consiguiente problema, porque todo el mundo sabe lo que pesa el lugar donde usted nace, sea quien sea. Hay pueblos, nosotros queremos agradecer la participación del doctor con nosotros aquí, ya concluimos. Yo no le gustan estos temas, ¿tú me entiendes? No, a mí me encantan, y el doctor lo sabe, y tú también lo sabes, pero queremos agradecer y sobre todo decirle al doctor que vamos a estar mañana respaldando esta actividad del Instituto Duartiano Dominicano. Un honor que ustedes estén. Sí, allá vamos a estar, y sobre todo agradecer su participación en el día de hoy. Y siempre que tenga cosas, por favor, tome en consideración Levántate New York. Gracias, de verdad que tenemos que agradecer a Levántate New York por toda su generosidad, sus realizadores y productores que permiten realmente que la comunidad dominicana escuche la voz del Instituto Duartiano. Muchas gracias. Sí, vamos a agradecer así, señores, de esta forma, con esta forma patriótica y solidaria, justamente para reivindicar el pensamiento de nuestros héroes y nuestras heroínas de la República Dominicana y ser mejores dominicanos en el exterior, terminar y concluir el día de hoy. Redundar un poquito ahí, concluir el día de hoy con la participación del doctor Wilson Gómez, acompañándonos en esta mañana
presidente del Instituto Duartiano Dominicano, y que está en el día de hoy justamente para el día de mañana, sábado, hacer la juramentación de la nueva filial del Instituto Duartiano aquí en Nueva York. Para nosotros ha sido el compromiso y ha sido sobre todo un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Francis, gracias por estar. Gracias. Oscar, muchos temas. Recuerden ustedes 2 horas y el tiempo es implacable, como por dicen. ejemplo, se nos quedó el hecho de que las instituciones nuestras están llenas de autoridades haitianas. Hoy 2 horas y pico, Oscar Pérez, que estuvo con nosotros también, a nuestro director ejecutivo Rafael Díaz, gracias por este soporte definitivamente. Y ustedes, señores, que son la parte esencial del espacio Levántate New York. El compromiso para que nos acompañen la próxima semana en otra edición. Pasen ustedes un feliz resto del día, un buen fin de semana, participen en esta juramentación de la filial del Instituto Duartiano de Nueva York, y hay que hacer también la invitación. También el domingo habrá el desfile de la parada dominicana aquí en el Bronx, que es interesante también que ustedes participen para fortalecer toda esta hermandad de la dominicanidad en el exterior. Es la única forma de que seamos fuertes. Gracias, doctor, por habernos acompañado en este día. A ustedes, señores, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, si Dios quiere. Cuiden.